¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Y cerrar esta serie no es, como siempre lo decimos, no es que no vamos a seguir hablando acerca de cómo Dios nos puede mostrar su gloria, sino que pues por el tema estratégico cerramos el tema, pero Dios seguramente va a seguir revelando cosas, amén. Así que al final de esta serie yo creo que el viaje ha sido bien interesante, ¿cierto? Dios ha venido mostrando cosas que yo creo que han impactado nuestro corazón. Hemos visto la importancia de tener los sentidos espirituales abiertos, porque ciertamente la gloria de Dios se manifiesta todos los días de nuestra vida. El punto es que nosotros tenemos que tener los sentidos espirituales para ver esa gloria manifiesta en las diferentes situaciones que vivimos. También el Señor nos ha hablado de la necesidad de... Porque si no permanecemos en su presencia, tampoco vamos a poder ver la gloria. Hay algunos que ciertamente lo que hacen es que se apartan. Y al apartarte, pues básicamente vas a quedar lejos de la manifestación de la gloria de Dios. Dios es inmanente, pero Dios quiere que nosotros realmente nos acerquemos a Él todos los días de nuestra vida. Y tenemos que hacer como hizo Josué, que permanecía aún cuando Moisés se devolvía del campamento. Josué permanecía. Y yo les he dicho, y yo creo que esa es la razón por la cual él fue elegido como aquel que iba a ser el sucesor de Moisés para llevar finalmente a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y a propósito de la tierra prometida, en estos días que estábamos orando, porque ciertamente vamos a cumplir 11 años. Y no sé cuántos de ustedes saben que 11 eran los días que el pueblo de Israel iba a tomar llegar de Egipto a la tierra prometida. Y eso nos habla de que es un punto de preparación. Y este 11 para nosotros es eso, es un punto de preparación para entrar a la tierra prometida. Pero dice la Biblia que por causa de la desobediencia fueron 40 años vagando en el desierto. Eso lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 1. Ahí puedes encontrarlo. Pero yo quiero que esta mañana que entendamos que el Señor siempre quiere darnos herramientas para que nosotros podamos caminar en esa gloria y verla manifiesta en nuestras vidas. Y en Mateo capítulo 11 hay una declaración poderosa de parte de Dios, y es Jesús hablando ahí en Mateo capítulo 11, dándonos como las herramientas, el equipamiento, para que nosotros ciertamente podamos ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas siempre. Y yo espero que esta mañana, al cierre de esta serie, esto que me he grabado en el corazón, para que nosotros podamos tener como esa guía, esa dirección de parte del Espíritu Santo, para que siempre que nos sintamos perdidos, extraviados, podamos encontrarnos con la gloria de Dios. Y una de las cosas que puede hacer precisamente que desfallezcamos es el cansancio. Y a veces que estamos tan agotados que ciertamente dejamos de percibir la gloria de Dios y de buscar la gloria de Dios. Y en Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6, quiero que me acompañen allí. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La palabra dice: cuando Jesús terminó de darles instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades en toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y lo que han, ¿qué dice allí? Y lo que han visto. Y sigue diciendo: los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, subraya eso por favor en tu Biblia: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. La versión Reina Valera dice: a los que no tropiezan por causa mía. Es una declaración poderosa, porque si nosotros vemos esto que Juan está diciendo, ¿ustedes qué creen que está pasando con Juan? Entendamos algo del contexto. Juan era el primo de Jesús, ¿se acuerdan? Juan había sido elegido por Dios desde que era un niño, desde el vientre de su madre, como profeta. Juan vivía en el desierto. Juan no comía las cosas que todo el mundo comía. Juan era un hombre ungido. El poder de Dios estaba sobre él. Él fue el que bautizó a Jesús allí en las aguas.
y él presenció cuando el cielo se abrió y la voz del cielo dijo: he aquí mi hijo en quien tengo complacencia. De Juan es la persona del que el libro de Isaías dice que era la voz que clama en el desierto y que iba a abrir camino para Jesús, que lo iba a presentar en sociedad. Así que estamos hablando de un Juan que ciertamente tenía un papel fundamental en todo este proyecto de salvación y en todo este proyecto de redención de parte de Dios. Y él lo sabía como profeta. Pero Juan en este punto le manda a decir a Jesús, porque él está preso, le manda a decir a Jesús: ¿eres tú el Mesías que había de venir o esperamos a otro? En el corazón de Juan había duda. En el corazón de Juan había cansancio tal vez. Pero la pregunta del $1.000.000, ¿por qué? Si Juan había visto todo lo que estaba pasando. Además, él estaba escuchando lo que estaba pasando con Jesús. Que Jesús venía sanando a mucha gente. Acababa de mandar a los 12 discípulos a liberar gente, a liberarlos de demonios, a hacer milagros. O sea, era el momento cúspide del ministerio de Jesús. Pero el problema era que Juan estaba preso. Y el problema es que cuando nosotros no estamos viendo la gloria en nuestra vida, empezamos a dudar si la gloria existe. Porque de repente estamos viendo que a otros les está yendo bien. Pero decimos: ay, ¿nosotros qué? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué si este es el Mesías, el que nos iba a liberar de los judíos? Porque yo estoy preso. Si se supone que él venía a traer justicia y a traer paz, entonces yo ¿por qué estoy preso? Y lo que han leído la historia de Juan, saben que Juan terminó decapitado. Así que no es una posición fácil para Juan. Pero Juan estaba allí, ciertamente en un momento de quebranto, en un momento de duda. Y yo quiero hacer esta anotación acá. Todos podemos tener momentos de dudas cuando no estamos viendo que las cosas no salen bien. ¿O a cuánto les ha pasado eso? Que de repente tú ves que las cosas para tu vida, para ti, están al traste. Y tú dices: bueno, pero yo veo que a todo el mundo le va bien. Yo veo que todo el mundo prospera, a todo el mundo se le dan las cosas, la gente ora y se le resuelve su asunto. ¿Y yo qué? Allí estaba Juan dudando. Y mis amados, esperar ver la manifestación de la gloria de Dios siempre va a ser un asunto de fe. Y los procesos de cada uno de nosotros ciertamente siempre van a ser distintos. Nosotros podemos dudar, pero no nos podemos olvidar de que si Dios hizo una promesa, Dios la va a cumplir. Así que, insisto, quisiéramos ver la gloria de Dios en nuestra vida manifiesta siempre. Y cuando no la vemos, nuestro corazón se llena de duda e incluso nuestro corazón se puede llenar de resentimiento. Pero en esta porción que acabamos de leer, al final, cuando el Señor Jesús le dice, le manda la noticia a Juan, le dice: díganle a Juan que lo que está pasando, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los muertos son resucitados, a los pobres se les está predicando el mensaje de la buena noticia. Pero eso último, con lo que termina allí, le dice: y que Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y mis amados, esto es algo que tú y yo tenemos que dejar sembrado en el corazón. Dios siempre va a bendecir a aquellos que no se apartan, a aquellos que no desfallecen. ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando hablábamos de la cultura de gloria, yo les decía: todo proceso implica 3 cosas? Implica determinación, implica esfuerzo y implica constancia. No vas a ver las cosas de Dios de un día para otro. Las cosas de Dios no son tan simples. ¿Por qué? Porque Dios necesita procesarnos. Porque si el proceso de Dios no se da en nuestras vidas, no hay transformación. Y si no hay transformación, mis amados, no vale la pena. Dios es un buen inversionista. Y Dios nunca va a invertir en la vida de alguien que al fin y al cabo la bendición se le va a convertir en maldición. Yo esto lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir hoy. Dios nunca te va a dar algo que luego se vaya a convertir en una maldición para ti, por más bueno que parezca. Porque Dios te ama. Entonces, para darte aquello que te ha prometido, siempre te va a preparar. Y el proceso de preparación tiene un tiempo, y el tiempo es distinto en cada uno de nosotros. Pero requiere de parte nuestra que seamos determinados para permanecer en Él. Que nos esforcemos para poder trabajar por aquellas cosas que Dios nos dice que nos va a entregar. Y finalmente, que seamos constantes
hasta ver lo que Dios dijo y prometió que iba a hacer con nosotros. Y tristemente, yo he visto mucha gente que se apartó de Dios. Y yo creo que se apartaron en momentos en que la circunstancia les ganó a su fe o les ganó a la convicción que tenían de caminar con el Señor. Yo he contado este testimonio, pero el Espíritu Santo otra vez me lo recordaba. Hace unos años, un amigo, a quien yo quiero mucho, éramos amigos de infancia. Y él se convirtió al Señor, y se convirtió porque su familia era cristiana, toda la vida. La mamá de él era una de las evangélicas del barrio. Porque en esa época eran los evangélicos, ¿no? O sea, eran los locos del barrio, una cosa así. Y la mamá de él era una de las evangélicas del barrio. Él era, pero teso, o sea, él decía 5 cosas, 10 era vulgaridad. O sea, era su comportamiento y todo, y de repente tiene un encuentro con Dios, se conoce al Señor. Y él fue el primero que me llevó a mí a una iglesia. No sé cómo me convenció, pero me llevó a una iglesia. Y yo tenía por ahí como unos 14 años, la primera vez que fui a una iglesia cristiana. Esa vez yo no me convertí. Pero fue la primera vez que yo llegué a una iglesia cristiana. Y precisamente al templo, el que queda por aquí, por lo que antes era el puente de Basú. Esa fue la iglesia a la que me llevaron. Imagínense, aparte que era una iglesia pentecostal, yo entro a esa iglesia y yo encuentro una bacana, una cantidad de cosas, y la gente gritando, y todo el mundo llorando. Y es que locura es esto. Pero estando allí, el Espíritu Santo me tocó. Y de repente yo empecé a llorar. Y yo no entendía lo que me estaba pasando. Y la verdad es que no me gustó la sensación. Y yo me eché hacia atrás. Y me quedé hasta el final, hasta que se terminara el servicio. Se fue, ayer estaba brincando en medio de la alabanza. Y tú sabes, decían amén, aleluya, habla Jehová, y ese poco de cosas. Y yo decía, qué locura estaba ahí. Pero yo me quedé atrás. Hasta que finalmente él salió de allí. Esa fue la primera vez que yo tuve un encuentro con el Señor. Años después, tal vez tendría yo como unos 23 años, Adrián y yo estábamos peleando. Literal, estábamos peleando. Y estábamos en el apartamento donde en esa época vivíamos, y de pronto suena el timbre. Nosotros vivíamos en un conjuntico que tenía solo 4 casas. Nosotros vivíamos en la última. Así que me tocaba ir a abrir la puerta hasta la reja. Yo llego allá, dejé la pelea en pausa, y encontré a mi amigo que estaba allí. Y yo le dije, ay, ¿tú qué haces allí? Me dice, mi hermano, no sé si tú me entiendes, pero Dios me dijo que viniera. Y yo le dije, este se está volviendo loco. Mira, la verdad es que yo estoy, ahorita estoy como ocupado, necesito hablar contigo un momento, déjame entrar. Yo le abrí la puerta, llego a mi casa, Adriana me estaba esperando en la sala para seguir la pelea. Así que llego, él entra a la sala de nuestra casa y de pronto este pelado me empieza a hablar. Este que les acabo de decir que era vulgar, que era con una elocuencia, con una unción. Yo no me acuerdo qué nos estaba diciendo, yo no me acuerdo el mensaje ni qué nos predicó ese día, pero lo que yo recuerdo es que ese día los dos terminamos llorando, recibiendo al Señor. Y saben que eso fue un encuentro personal con el Espíritu Santo. Pero ese encuentro también me duró como 2 meses, porque en esa época tampoco me convertí. Pero a donde voy es que este amigo, a quien yo tanto quiero, este amigo años después, su mamá se muere de cáncer y él se aparta del Señor. Y se aparta radicalmente de eso. A vivir una vida pendenciera, a vivir una vida de excesos. Y cada que yo me lo encontraba, yo le decía a mi hermano, ¿qué te pasa? Y me decía, me hacía gestos. Y me dolía mi corazón. Porque él fue uno de los que me predicó la palabra. Gracias a Dios, después de la pandemia, él, por una crisis matrimonial que estaba viviendo, volvió a los pies de Cristo y hoy por hoy se está congregando en una iglesia. Pero lo que te quiero decir y por qué me tomé el tiempo de contarte este testimonio, es que las personas más ungidas que han podido haber tocado tu vida no están exentos de apartarse si no permanecen firmes en la presencia de Dios. Tú y yo no estamos exentos de eso. La palabra dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Juan el Bautista es el profeta más grande que ha visto esta humanidad. Lo dijo el mismo Jesús ahí mismo en el capítulo 11, porque lo más teso de todo es que cuando Jesús
Después que le manda a dar ese mensaje a Jesús, Jesús empieza a hablar de él. Y empieza a decir que no hay nadie más, no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Y empieza a hablar bien de Juan. Y a mí eso yo dije, Señor, tú eres tan lindo con nosotros, que aun cuando nosotros dudamos y cuando nosotros mismos estamos que nos vamos de tu presencia, tú sigues creyendo en nosotros, en nuestro ministerio. Los discípulos le acababan de decir, hey, te mandaron a preguntar que si eras tú el Mesías. Y él le manda a decir de vuelta, díganle que todo está bien. Díganle que la gloria se está manifestando. Díganle que todo está pasando bien, pero que permanezca. Que permanezca. Porque Él es uno de los más grandes. Yo quiero decirte esta mañana, permanece en medio de tus circunstancias. Porque Dios está contigo, tú no estás solo. Tal vez Juan se sentía solo, pero tú no estás solo. Dios está contigo, Dios te está llamando. Y Dios quiere que tú permanezcas en su presencia. Y en ese contexto, el Señor Jesús dice algo que me parece todavía más poderoso. Allí en el versículo 12, Juan capítulo 11, versículo 12 y 13, dice lo siguiente: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Ustedes saben que la palabra de Dios está escrita en un presente continuo. Allí se estaba refiriendo a este tiempo que estamos viviendo, a esa época, pero a este tiempo también. Y desde que Juan el Bautista predicó, porque el canon bíblico se cerró con Juan el Bautista, y desde esa época el reino de Dios viene avanzando. Y el reino de Dios está sufriendo violencia y está siendo atacado. Tú y yo estamos siendo atacados. De pronto lo que me pasó ayer y esta mañana, estamos teniendo un dolor de cabeza fuerte. Llegué aquí con un dolor que no podía ni ver del dolor de cabeza y el malestar estomacal. Y no pude dormir de todo el malestar. Y yo pues, no me quiero volver animista, que este es un ataque del diablo porque le echamos la culpa de todo al diablo y el diablo es un pobre diablo. Pero no podemos desconocer las artimañas del enemigo. Y hay veces que el enemigo, ¿sabes qué va a hacer? Que te sientas malo, que te sientas triste, o que te sientas como sea para que tú desertes. Y que las cosas circunstanciales que te pasan te alejen de la presencia de Dios. Porque sabe el enemigo que si llena tu corazón de tristeza, de resentimiento, de dolor, entonces tú vas a tener la perfecta excusa para decir que Dios no te ama. Pero Dios te ama por encima de toda circunstancia que te pase. Él está por encima de todo eso. Y Él hace esta declaración poderosa y en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera, el versículo 12 dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Mis amados, esto es para gente valiente. Y la valentía no viene de tu humanidad, la valentía viene de Dios. Cuando tú permaneces en la presencia, Él transforma tu carácter y te hace valiente. Así como lo hizo con Gedeón, que Gedeón estaba escondido en un lagar, dice la palabra, cuando el pueblo vino a atacar el pueblo de Israel. Y la palabra dice que lo llama esforzado y valiente. Tú eres un hombre esforzado y eres un hombre valiente. Y él le dice, no, pero si yo soy el menor de mi familia, del pueblo más pequeño, de la nación más pequeña, mejor dicho, yo no sirvo. Y el Señor le dijo, no, yo te veo como tus ojos. Y tú eres un valiente. Y Dios te dice eso esta mañana, tú eres un valiente. Y necesitas entender lo que en Él tienes la valentía para permanecer. Porque el reino de Dios avanza, ojo, con o sin ti. Porque algo que sí es cierto, si tú te apartas, si tú te quedas, si tú te vas, no creas que el reino te va a esperar, el reino va a seguir avanzando. Y por eso qué tristeza muchas veces ver de que muchos se quedaron en el camino y el reino siguió avanzando. Y las cosas siguieron pasando. Y qué pena que nosotros nos perdamos eso, que nosotros nos perdamos en hacer parte del plan de Dios. Por eso hoy tenemos que decir, permanezco. Estoy en la presencia, quiero seguir allí en el nombre de Jesús. Amén. Pero entendiendo esto que le estaba pasando a Juan,
al final del capítulo, la palabra dice, y Jesús da una declaración, y aquí vienen como las herramientas que quiero entregarte esta mañana. Espero que el Espíritu Santo me ayude a transmitir esto de la manera como ciertamente lo puso en mi corazón. Quiero que me acompañes al versículo 28 al 30. Mateo 11, versículo 28 al 30 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. La versión Reina Valera dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Pero esta versión habla que Jesús les dice, vengan a mí. Y eso le da título a la enseñanza de hoy. Yo le puse a la enseñanza de hoy, vengan a mí. Porque aquí está la clave de nosotros poder permanecer, de poder resistir y de poder ver la gloria de Dios en todo tiempo. Amén. Vengan a mí implica acérquense a Dios. Que en vez de apartarnos como algunos lo hacen, corramos a su presencia. Y dice aquí la palabra que la promesa que Él hace es que Él nos dará descanso. Aquellos que están cansados, aquellos que están llevando grandes cargas, si vamos a los pies del Señor, entonces Él nos dará descanso. Y yo quiero que analicemos esto, porque estoy seguro que muchos de ustedes hoy están cansados. Y quiero preguntarles esta mañana, ¿cuántos de ustedes lo están? ¿Cuántos de ustedes se sienten cansados en este tiempo y dicen, estoy cansado, estoy agotado? ¿Ok? Es lo que dice, vengan a mí los que están cansados. Y los que estamos cansados, mis amados, y el cansancio emocional es más fuerte que el cansancio físico propiamente dicho. Y esto es algo que yo he dicho en los últimos días, lo he dicho en varias ocasiones. A veces en conversaciones con mi esposa le he dicho, estoy cansado. Y ese estoy cansado termina siendo no una declaración de que simplemente hemos tenido un día difícil o extenuante. Ese estoy cansado muchas veces es un grito de frustración, de decepción, de fastidio, y es un grito incluso hasta de reclamo con Dios. Cuando le decimos a Dios muchas veces, hey, estoy cansado de la vida, cansado del camino, cansado de estar tirando tanto canalete, cansado de estar andando todo el tiempo, estoy cansado. Pero se nos olvida que el único lugar donde nosotros podemos encontrar realmente refugio y podemos encontrar nueva fuerza es en Dios. La palabra dice que el gozo del Señor, en el libro de Nehemías, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y a dónde crees que vas a encontrar el gozo del Señor? En su presencia. El Salmo 121, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: levanto la vista hacia las montañas. Viene de allí ayuda, hace la pregunta el salmista. Y él mismo se responde: mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. ¡Qué lindo! Nosotros cuando estamos cansados, muchas veces lo que hacemos es que empezamos a buscar formas de descansar. Muchas veces esa forma de tratar de descansar nos alejan de la presencia de Dios. Desistimos y decimos ya no más, no voy más. ¿Para qué sigo insistiendo en esto? Pero ciertamente cuando estamos así, Él dice, vengan a mí. Porque el socorro de cada uno de nosotros no va a venir de otro lugar, sino de Dios. En el libro de Esther, la palabra dice que cuando Esther estaba dudando de si ella tenía que presentarse en audiencia con el rey, le dijo su tío o su primo, le dijo, hey, tú no sabes si para este tiempo fuiste creado. Y al final, si tú te niegas a ser el instrumento de Dios, dice la palabra, la salvación vendrá de parte de Dios de cualquier parte. Él es Dios. Y aunque tú digas y pienses, Dios se olvidó de mí, estoy cansado, voy a tirar la toalla, el único lugar donde hay refugio, donde hay restauración, donde Dios nos puede volver a levantar, es en su presencia.
Así que tenemos que buscar en Él y alzar nuestros ojos, porque si tú quieres ver la gloria de Dios, no la vas a encontrar en ningún otro lugar, sino en su presencia. Y es de parte de Él que viene realmente el descanso a nuestras vidas. Amén. Lo segundo que dice allí, dice que los que están cansados, y también dice los que están cargando cargas que son pesadas. Vengan a mí los que están cansados y los que llevan cargas pesadas. ¿Sabes que llevar una carga pesada, y es lo que el Espíritu Santo me decía, es el resultado de nuestro individualismo y de apartarnos de Dios? Hay algunos de nosotros que decidimos llevar cargas pesadas. Nadie te está mandando a que las lleves tú solo. A nosotros los hombres nos pasa en muchas ocasiones que simplemente nos quedamos callados frente a las situaciones que estamos viviendo. Y decidimos llevar la carga por nuestra cuenta. Yo recuerdo que hace unos años, viviendo una crisis, yo no le decía nada a mi esposa, yo solamente oraba y decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer con esto? Yo no hablaba, no decía nada, a mí se me notaba en la cara que algo estaba pasando conmigo. Pero decidí llevar esa carga pesada yo solo. Cuando Jesús te está diciendo, ven a mí, no tienes que llevar esa carga solo. Y esa carga no solamente es algo circunstancial, muchas veces las cargas son resentimientos, muchas veces la carga es dolores intrincados porque no queremos perdonar a alguien o porque no queremos pedir perdón. Muchas veces la carga son problemas o condiciones que decidimos llevarlas solos, secretos, y decidimos portar estas cargas pesadas cuando el Señor está diciendo, entrégamela, ven a mí, entrégamela. Porque lo que sigue diciendo es que aquellos que están cansados y que están llevando cargas pesadas, dice Jesús, yo los haré descansar. Yo les daré descanso. Y si lo leen de esa manera, está en imperativo. No está diciendo a ver si les doy descanso. Dice, yo les daré descanso. El salmo más famoso que hay en la Biblia, el Salmo 23, dice en el versículo 2, lo declara de esta manera. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos hará descansar. Pero ¿cuál es la condición del Salmo 23? Jehová es mi pastor. Si Él es tu pastor, nada te faltará. Si vas a su presencia, Él te hará descansar en medio de tu cansancio y en medio de que llevas esas cargas pesadas. Y ahí vas a poder ver la gloria de Dios, porque Él nos dará descanso a nuestras almas. Entonces sigue diciendo, pónganse mi yugo. Y el yugo que Jesús estaba ofreciendo es ciertamente aprender a caminar con Él. Ustedes saben lo que es un yugo. Cuando los bueyes araban la tierra, los yugos era esa pieza de madera que le colocaban al buey para que el arado quedara derecho. Pero junto al buey menor, al que menos tenía de pronto experticia, le colocaban al buey mayor, un buey viejo. Y le ponían entonces el pedazo del yugo más fácil de llevar, porque el buey mayor cargaba la parte más pesada, porque él sabía mucho más. Así que cuando Jesús se está refiriendo a pónganse mi yugo, se está refiriendo a esa clase de yugo. A un yugo que te hace dependiente de Dios. A un yugo que es fácil de cargar, no es esclavizante. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice que en Cristo somos más que vencedores. Y somos más que vencedores, y si tú ves el contexto, se está refiriendo a todas las cosas que tal vez nos pueden desestabilizar. A la muerte, a la tribulación, al hambre, a los peligros, a todas esas cosas dice, en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir? Que si llevamos ese yugo de Él, vamos a vencer. Pero a nosotros no nos gusta llevar el yugo de Jesús. Queremos ver la gloria sin compromiso. Queremos ver la gloria sin tener que hacer parte del proceso. Le decimos, Señor, yo quiero que tú hagas un arado perfecto para mi vida. Que el día que yo tire las semillas
entonces florezcan y yo quiero ver frutos, quiero ver bendición, quiero ver gloria, sin esfuerzo. Y todo lo que nosotros tenemos en Dios va a requerir una participación nuestra. Y es por una simple razón. Porque Dios no te va a entregar nada, insisto, que te vaya a terminar haciendo daño. Porque ¿qué tal si cada que tú abres la boca, Dios te da lo que tú quieres? ¿Qué crees tú que pasaría? Ustedes se vieron la película Todopoderoso de Jim Carrey. ¿Se la vieron? Que él decidió ser Dios y dijo, ok, ¿sabes qué? Le voy a decir sí a todo lo que me pida. Resultado, caos mundial. Caos mundial. Porque nosotros muchas veces no pedimos como conviene. Entonces cuando Dios quiere que tú le dices, Señor, yo quiero ver el fruto, quiero ver la gloria, ok, bueno, hay que arar la tierra, hay que sembrar la semilla, hay que regarla hasta ver el fruto. Pero para que el arado quede perfecto, tienes que venir conmigo y tomar mi yugo. Y le dice el Señor, déjenme que les enseñe. Y no queremos que Dios nos enseñe. Queremos que lo haga Él. Y Jesús está diciendo, déjenme que les enseñe. Y la imagen que el Señor me mostraba era como que Dios nos coge en una sillita y nos dice, siéntate allí y déjame que te enseñe, que te muestre. Jesús estuvo 3 años enseñándole a sus discípulos cómo avanzar el reino. Uno de ellos lo negó, uno de ellos lo entregó, y los otros salieron corriendo. Entonces uno dice, caray, ¿qué tiene que pasar para poder recibir las enseñanzas de Jesús? Jesús les estaba modelando. Jesús les dice, yo soy manso y humilde de corazón. Quiero que ustedes puedan aprender este principio. Porque si ustedes no aprenden de mí, van a terminar haciendo las cosas a su manera. Déjenme que les enseñe, dejen que Jesús los siente y que les hable de su sabiduría. Dejen que Él les muestre cuál es su gloria y hacia dónde tiene que llevarlo. Las circunstancias difíciles en nuestra vida no determinan el éxito que vamos a tener. Y las cosas malas que nos pasan muchas veces, insisto, son lugares de entrenamiento donde Dios nos levanta. No sé, ¿qué es lo peor que te ha pasado en estos últimos días? Y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué te enseñó Dios o qué te está enseñando Dios en esas circunstancias? Hazte esa pregunta. ¿Y sabes qué nos pasa a nosotros cuando vemos circunstancias difíciles? Decimos, esto viene a matarme. Esto viene, sí, es maldad, esto es tal cosa. Pero necesitamos tener una perspectiva resiliente de las cosas. En estos días vimos la noticia de una chica de 20 y tantos años que pidió la eutanasia porque ya no podía resistir la vida aquí en la tierra. Yo no sé qué estaba pasando con ella, porque nosotros escuchamos la historia, que tenía problemas psicológicos, que intentó matarse, quedó cuadraplégica y todas esas cosas. Pero ninguno de nosotros sabemos lo que estaba en el corazón de ella. Yo no la juzgo. Pero lo que sí te puedo decir es que tomó una decisión equivocada. Porque ella tenía que haber puesto sus ojos en Jesús. Y a veces cuando nos hablan de este tipo de cosas decimos, no, pero es que tú no sabes, pastor, lo que estaba viviendo ella. No, yo no lo sé. No lo voy a saber nunca. Yo no conozco tu dolor. Y sabes que psicológicamente hablando, el problema de los trastornos emocionales no tienen que ver con lo que te pasó. Tienen que ver con la manera como lo experimentaste. Porque hay gente que ha experimentado cosas bastante duras y se vuelven resilientes. Pero hay gente que ha experimentado cosas que no son tan difíciles, pero la forma como lo experimentaron fue tan dura que terminaron tergiversándolo todo y cayendo en un estado depresivo o ansioso. Y cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ¿sabes qué es lo lindo? Es que Él te está diciendo, ya no lo tienes que hacer solo. Porque en la mayoría de esos casos fue que intentaron hacerlo solos. Y sin Dios es imposible. Pero con Él es mucho más fácil. Porque Él toma la carga más pesada. Él te dice, tranquilo, yo te voy a poner mi yugo. Es un yugo, es una carga también, pero es más fácil. Es más ligero el mío. ¿Implica un compromiso? ¿Implica un trabajo? Sí.
lo implica, pero lo estás haciendo conmigo, no lo estás haciendo solo. Pero siempre que queremos hacer las cosas solo, terminamos pasando por alto de que Dios nos está invitando a que aprendamos de Él. Él dice, aprendan de mí que soy humilde y tierno. Esa palabra tierno ahí en otras versiones es manso de corazón. ¿Y sabe qué es lo que nos está modelando Dios? Con la humildad. La humildad aquí aplicada no es que yo soy alguien que parezco sencillo. No. Humildad ahí es que siendo Jesús Dios, dependía de su Padre. Eso es humildad. Que tú aprendas y que entiendas de que aunque tú lo puedas hacer por tu cuenta, es mucho mejor si lo haces con Dios. Que aunque tú tengas la capacidad, la inteligencia y todo eso, te quedas cortito. Cortito. Una de las cosas que me gusta de Dios es que a la medida que yo he aprendido más de Él y que escudriño más su palabra, la entiendo un poquito más, me doy cuenta que sé menos. Que la ignorancia es atrevida. Mire la ignorancia de esta manera. Cuando tú creas que sabes mucho, es porque no sabes. Entonces Jesús, lo que le está diciendo, míreme a mí, yo soy Dios, pero yo no hago nada que el Padre no me diga que haga. Yo siempre oro al Padre, siempre busco su cobertura, y yo también soy Dios. Además soy manso, les dice, o tierno de corazón. ¿Sabes qué es la mansedumbre? Que teniendo todo el poder para hacer todas las cosas que Él pudiera haber hecho, Él decidía rendir ese poder. Eso es mansedumbre. Y hay muchas veces que, insisto, tú tienes el poder para hacer algo. Hay muchas cosas que yo sé que tengo el poder para resolverlas. Pero tienes que tener algo muy claro. Siempre hacerlo con Dios es mejor. Tu solución puede ser buena, pero tu solución nunca va a ser determinante. Nunca va a ser lo más acertado. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, dice su palabra. Entonces cuando Él dice, imítenme, déjenme que les enseñe eso. ¿Y saben dónde aprendes eso? En su presencia. Allí, no apartándote de Él. Y entonces dice, y encontrarán descanso para el alma. Porque si leen el primer versículo que leímos, dice, yo les daré descanso. Pero si ustedes aprenden a permanecer en mí, vienen a mí, se dejan enseñar por mí, ustedes encontrarán descanso para el alma. ¿Sí ves? Que cuando hacemos la operación de la manera correcta, Él, en vez de darnos inteligencia, nos da sabiduría. Y eso es otro precio. Y muchas de las cosas las vamos a poder resolver y caminar en ellas, entendiéndolas no con nuestra mente finita, sino con la mente de Cristo. Y aquí quiero aterrizar todo. El Señor le termina diciendo, en el versículo 30, dice Jesús, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Queda claro que con Cristo hay un yugo que debemos portar y una carga que debemos llevar. Pero insisto, este yugo y esta carga es más fácil y es liviana. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, lea conmigo allí, en la versión Reina Valera, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, el apóstol Pablo estaba diciendo que hay un yugo que es de Jesús, pero hay un yugo que es de esclavitud. La pregunta del $1.000.000 es: ¿cuál es el yugo que quieres llevar? Porque si tú lees el contexto, el yugo de esclavitud tiene que ver con todo lo que nosotros pensamos que es legal, bueno, y que nosotros propendemos por hacerlo en nuestras fuerzas. Y Jesús está diciendo, permanezcan firmes en la libertad que alcancé para ustedes. No sigan esclavizados a sus propios pensamientos, a su dolor. No sigan esclavizados a aquellas cosas que todavía no han podido resolver en sus vidas. No sigan esclavizados a un resentimiento. No sigan esclavizados a la forma de hacer las cosas a su manera.
Empiecen a caminar con un yugo que es más fácil, que es más ligera la carga del Señor. Porque de lo contrario, vamos a notar en nuestra vida que de tanto en tanto nos sentimos esclavos de lo que estamos viviendo o sintiendo. Y por eso muchas veces no podemos caminar en libertad. Tenemos un problema y ya sentimos que se nos acabó el mundo. Y necesitamos aprender a ver los problemas como oportunidades. Necesitamos aprender a ver las circunstancias contrarias como la excusa de Dios para traer transformación a nuestras vidas. Necesitamos aprender a ver que tu vida no es, de que aquí el mundo no te la veló. Necesitamos aprender a ver las cosas de la manera como Dios las ve. Insisto, yo no conozco las historias de ustedes. Yo he tenido una historia difícil, pero yo sé que no es la más difícil de todas. Y por muchos años yo estuve pensando, si hubiera, es que si hubiera, es que si mi papá hubiese estado, es que si. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, ya basta, no estuvo, punto. Ahora estoy yo contigo. Y ahora tú puedes empezar a ver las cosas de manera distinta y empezar a ver la restitución de parte de Dios. No porque Dios me devolvió a mi infancia para darme un hogar donde estaban papá y mamá, sino porque me hizo entender que la familia que yo hoy tengo es la que nunca tuve. Y poder abrazar esas cosas que Dios me da hoy por hoy. Dejar de quejarme por las cosas que no tengo y apreciar y dar gracias por las que sí. No seguir preocupado por las cosas que tal vez no me salieron bien. Pedirle a Dios que me dé la fuerza para aceptar aquellas cosas que no puedo aceptar, que no puedo manejar o que no puedo controlar. Pero las que sí, pedirle la sabiduría para hacerlo. Y nos vamos a encontrar en esta vida con muchos retos, mis amados. Algunos de ellos no los vamos a poder lidiar nosotros solos. Vamos a necesitar a Dios. Y yo he visto tantas veces a Dios sacarme de líos. Tantas veces obrar en favor de mi vida. Tantas veces. Pero también lo he visto otras veces dejarme que me estrelle y que me raspe la barba. Pero por amor. Porque de lo contrario no podría aprender. Porque hay momentos en que un papá tiene que dejar que su hijo se caiga y que aprenda a levantarse, aunque le diga yo estoy aquí. Y el problema muchas veces con Dios es que queremos que la gloria de Dios venga en el paquete que nosotros queremos, como queremos. Eso es lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista quería ver a un Jesús, a propósito que hoy estamos en el día de Ramos, lo que decía mi esposa hace un rato. El pueblo de Israel estaba esperando un rey que iba a llegar a liberar de la esclavitud de Roma. Y entonces lo recibieron. ¿Saben que eso fue un día jueves? Lo recibieron y entró el Señor. Y los ramos y no sé qué, y aquí llega el Mesías y todo el mundo lo aplaudía. Pero nadie estaba dispuesto a portar el yugo. ¿Sabes que en esa historia de que Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, nosotros somos el burrito sobre el que él iba? Y a veces nosotros queremos de que la gloria que tiene Jesús es una gloria que nosotros veamos manifiesta todo el tiempo. El pueblo estaba estaba pensando de que Jesús iba a liberarlos. Y cuando se dieron cuenta que al que habían recibido con tanto honor, lo crucificaron, lo tenían preso, lo habían golpeado, lo habían maltratado, dijeron, este no es el Mesías. Ellos nunca entendieron cuál era el plan de Dios. Y a Juan el Bautista le pasó lo mismo. Quiero decirte esta mañana, Dios va a mostrar su gloria como Él la quiera mostrar en tu vida, de la manera que Él quiera, pero Él lo va a hacer. Amén. Amén. Jesús dijo claramente, mi yugo es más fácil y mi carga es más ligera. Y cuando nosotros podemos entender esto, de que el yugo del Señor es más fácil y que su carga es más ligera, nosotros desearíamos o debemos desear portar ese yugo y esa carga de Jesús. Pero voy a volver a insistir, implica portar el yugo y portar la carga. Nunca caminar en el Señor te va a eximir de responsabilidades. Nunca caminar con el Señor te va a eximir de esfuerzos. Nunca caminar con el Señor te va a eximir de circunstancias difíciles. No pienses que caminar con Cristo
es que vas a tener una vida color de rosas. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Vas a tener aflicciones, pero en todas ellas vas a vencer. Porque eso es lo que hace Jesús. Que aunque andemos por valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos infunden aliento de vida. Y cuando entendemos eso de esa manera, vamos a aprender a ver la gloria de Dios en los momentos más duros de nuestra vida. Y vamos a dar gracias porque Dios está con nosotros. Y cuando mires hacia atrás y mires ese momento, vas a decir, Señor, gracias, porque sé que solo pude superar esto porque tú estabas conmigo. Porque hacer las cosas con Dios, cargar su yugo y llevar su carga, siempre, siempre, siempre va a traer para nosotros bendición. ¿Cuánto lo creen? No te pierdas, vamos a ver.